Hay una soledad que no viene de estar solo, sino de saber con certeza que nadie podrá aceptarte por completo. Lucas vivía con esa soledad, no lo rechazaban por lo que era, sino por lo que cargaba. Un cuerpo que debería haber sido motivo de orgullo, se convirtió en su mayor prisión hasta que una mujer entró en su taller, y vio en él algo que nadie más había sabido ver. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta, comenta desde donde nos escuchas, y si sientes que ha valido la pena, considera hacerte miembro para tener acceso anticipado a las próximas historias. Tu apoyo marca la diferencia. El taller olía a madera envejecida y barniz fresco, un aroma que Lucas había aprendido a amar, porque era el único que no lo juzgaba. Era un olor honesto, constante, seguro. Allí, entre las herramientas colgadas en las paredes de ladrillo y las tablas apiladas con reverencia, encontraba el único lugar del mundo donde podía ser quien era, o quizá donde podía olvidar quién era. La luz de la tarde entraba por las ventanas altas y polvorientas, creando haces dorados que danzaban en el aire suspendido. Lucas estaba inclinado sobre el banco de trabajo, ajustando con delicadeza las clavijas de un violín de los años 20. Sus dedos, grandes, gruesos, llenos de callos, se movían con una precisión casi imposible. Cada toque era medido, suave, reverente, como si tocara algo sagrado, y lo era, para Lucas. Cada instrumento tenía un alma, una historia, una voz que debía ser escuchada, y él era el único que sabía hacerla cantar de nuevo, pero su propia voz había permanecido en silencio durante años. No hablaba mucho, no porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendió pronto que el silencio era más seguro. Las palabras abrían puertas, y cuando las puertas se abrían, la gente veía, y cuando veían, huían. Lucas medía casi 2 metros, amplios hombros, manos esculpidas para sostener el mundo, un rostro anguloso, marcado por el tiempo y la soledad. No era feo, lejos de eso. Las mujeres lo miraban. Siempre lo hacían. Hasta que dejaban de hacerlo, porque Lucas cargaba con algo que nadie esperaba, algo que debía ser motivo de orgullo, de admiración, pero que se convirtió en su maldición. A los 16 años, en su primera experiencia, lo entendió. Era distinto, no solo distinto, desproporcionado. Su anatomía era tan fuera de lo común, que provocaba sorpresa, miedo, dolor. Las mujeres no sabían cómo enfrentarlo, él tampoco. Hubo intentos. Claro que los hubo. A los 19, una novia del instituto lo intentó, pero el dolor fue tan intenso que salió llorando, se vistió a toda prisa, y nunca respondió sus mensajes. A los 23, una compañera de universidad rió, no de felicidad, sino de nervios, de incredulidad, de miedo disfrazado. Lo siento, Lucas, no puedo, es demasiado. A los 27, una mujer del bar tragó saliva y dijo, ¿necesitas a alguien más preparada? Yo no lo estoy. Después de eso, él dejó de intentarlo, dejó de salir, dejó de abrir puertas, dejó de creer que alguien pudiera amarlo por completo. Porque, como amar a alguien que te hiere sin querer hacerlo, como aceptar un cuerpo que debería dar placer, pero solo causa dolor. Lucas se convenció de que era un error de la naturaleza, un cuerpo diseñado para la soledad, y así, hizo de la soledad su hogar. El taller se volvió su refugio. Allí era respetado, admirado, buscado. Músicos, coleccionistas, profesores del conservatorio, todos acudían a él, porque sabían que si un instrumento estaba roto, Lucas podía repararlo. Tenía el don de devolver la vida a lo que parecía perdido. Irónico, pensaba a veces, arreglaba cosas rotas, pero no podía arreglarse a sí mismo. Aquella tarde de jueves, Lucas lijaba con cuidado el mástil de un contrabajo. Cuando escuchó el tintinear de la puerta, alzó los ojos, pero no el rostro. Pasos ligeros, vacilantes, una presencia delicada que entraba en el aire denso del taller. Disculpe. La voz era suave, casi musical, con una textura aterciopelada, como una nota baja de violonchelo. Lucas se limpió las manos en el delantal de cuero, y por fin levantó la mirada. Algo dentro de él se movió. Era menuda, quizá 1,65 m, cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre los hombros, ojos oscuros, profundos, curiosos. Llevaba un abrigo beige, y sostenía con cuidado reverente un estuche de violonchelo, pero no fue su belleza lo que lo impresionó, sino la forma en que miraba alrededor, como si entrara en una catedral, como si supiera que aquel lugar era sagrado. Buenas tardes, dijo Lucas, con una voz áspera por falta de uso. ¿Puedo ayudarla? Ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. Eso espero. Me dijeron que usted es el mejor. Lucas sintió que el rostro se le calentaba. No estaba acostumbrado a los cumplidos directos. Depende del instrumento, respondió,
Mirando hacia otro lado, ella se acercó al banco de trabajo y abrió el estuche con cuidado. El violonchelo que apareció era antiguo, hermoso, la madera tenía el color de la miel oscura, con vetas que contaban décadas de historias, pero había grietas, el puente estaba torcido, las cuerdas gastadas. Era de mi abuelo, dijo ella, con la voz entrecortada. Tocaba cada noche antes de dormir. Cuando él murió, mi abuela me lo dio, pero nunca tuve el valor de tocarlo. Está roto, y no quiero que cualquiera ponga sus manos en él. Lucas tomó el instrumento con ambas manos, como si sostuviera a un niño. Sus dedos recorrieron la madera, sintiendo cada imperfección, cada recuerdo grabado allí. Tiene un alma hermosa, murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella parpadeó, sorprendida. Tú también lo sientes. Lucas alzó la vista, y por primera vez en años, se permitió mirar de verdad a una mujer. Ella no apartó la mirada, sostuvo sus ojos y sonrió. Lo siento, sí, admitió él, cada instrumento tiene una voz, y todavía quiere cantar. Hubo un silencio, pero no fue vacío, fue un silencio lleno de algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún. ¿Cuánto tiempo tardará?, preguntó ella, con voz suave. Unas semanas, quizá un mes. Necesito trabajar despacio. Con respeto, ella asintió. Entonces vendré cada semana, si no te molesta. Quiero seguir el proceso, quiero verlo renacer. Lucas sintió un nudo en el pecho. Nadie había pedido quedarse antes. Puedes venir cuando quieras, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz salió baja, casi íntima. Ella extendió la mano. Me llamo Ada. Él dudó un instante, luego envolvió su pequeña mano con la suya, enorme y áspera. Lucas. El contacto duró un segundo más de lo necesario, y cuando ella se fue, Lucas quedó en medio del taller, mirando la puerta cerrada, sintiendo algo que hacía tanto no sentía, que casi no lo reconoció. Esperanza. Ada regresó 3 días después. Lucas no la esperaba tan pronto, había dicho cada semana, pero ella apareció un martes, cuando el sol de la mañana apenas intentaba romper la niebla delgada que cubría la ciudad. Él preparaba sus herramientas para comenzar a trabajar en el violonchelo. Cuando escuchó el tintinear de la puerta, su corazón dio un salto antes de mirar siquiera. Era ella. Llevaba un suéter de lana color crema y una falda marrón hasta las rodillas, el cabello recogido en un moño suelto, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. En la mano, una bolsa de papel. Buenos días, dijo Ada, con esa pequeña sonrisa tímida, que parecía iluminar todo el taller. Espero no interrumpir. Lucas se limpió las manos en el delantal instintivamente, como si necesitara prepararse para su presencia. No, claro que no, vaciló. Pensé que vendrías la próxima semana. Lo sé, admitió ella, encogiéndose de hombros con una delicadeza casi infantil, pero no pude esperar. Traje café. Pensé que tal vez, bueno, a todos les gusta el café. No, le tendió la bolsa. Dentro, 2 vasos de papel aún tibios, y un paquete de galletas de mantequilla. Lucas se quedó inmóvil un instante, sin saber qué hacer. Nadie le había traído café antes, nadie había pensado en él fuera de ese taller. Gracias, dijo, y su voz sonó más áspera de lo que quería. Se sentaron en 2 taburetes altos, cerca del banco de trabajo. Ada observaba todo con una curiosidad tranquila, las herramientas ordenadas por tamaño, los frascos de barniz alineados, las partituras viejas colgadas en la pared como cuadros. ¿Vives aquí?, preguntó, soplando el café antes de beber. Al fondo hay una habitación pequeña. Lucas tomó un sorbo. Era perfecto, fuerte, ligeramente dulce. Es más práctico. A veces trabajo hasta tarde. Siempre quisiste hacer esto, reparar instrumentos. Lucas pensó, nadie le había preguntado eso antes, nadie le preguntaba lo que él quería, ni lo que sentía. Mi padre era carpintero, comenzó, girando el vaso entre sus manos enormes. Hacía muebles, pero cuando yo era niño, restauró un piano antiguo para un cliente. Me fascinó. No era solo madera, era música encarcelada, esperando salir. Ada sonrió, y en esa sonrisa había una ternura profunda. Música encarcelada. ¡Qué hermoso! Lucas sintió el calor subirle al rostro. No estaba acostumbrado a que lo vieran así, como alguien capaz de decir cosas bellas. ¿Y tú?, preguntó, intentando desviar la atención. Siempre tocaste el violonchelo. Desde los 7 años. Sus ojos brillaron con el recuerdo. Mi abuelo solía decir que el violonchelo tiene la voz más parecida al alma humana, ni muy alta, ni muy baja, solo, honesta. Tenía razón, murmuró Lucas. Callaron un momento, pero no fue un silencio incómodo. Parecía que ambos estaban acostumbrados al silencio, como si supieran que, a veces, lo que no se dice pesa más que las palabras. Puedo verlo,
preguntó Ada, señalando el violonchelo apoyado en su soporte acolchado. Por supuesto, ella se levantó y se acercó al instrumento. Lucas la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Pero sintiendo una necesidad extraña de estar cerca, Ada pasó los dedos sobre las grietas de la madera, con una delicadeza casi reverente. Ya comenzaste, solo la evaluación inicial, necesito abrirlo con cuidado, ver que está dañado por dentro, pero la estructura es sólida, volverá a cantar. Ella lo miró, tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Gracias, susurró, por tratarlo con tanto cuidado. Lucas no supo qué decir, así que solo asintió. Ada volvió hacia el violonchelo, pero al girarse, perdió un poco el equilibrio. Lucas reaccionó por instinto, él extendió la mano y la sostuvo del brazo, con firmeza, pero con suavidad. El contacto fue eléctrico. Ada miró su mano sobre su brazo, luego levantó los ojos, y no los apartó. Tienes las manos grandes, dijo, con una voz suave, casi admirada. Lucas se quedó helado, el viejo miedo subió por su garganta como un nudo amargo, soltó su brazo de inmediato, como si se hubiera quemado. Perdón, murmuró. Retrocediendo un paso, Ada frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? No me molesta, creo que son manos hermosas, manos de artista. Lucas parpadeó, nadie le había dicho algo así, nadie lo había mirado y visto belleza. Yo, no pudo terminar la frase. Ada dio un paso hacia adelante, acortando la distancia que él había creado. Lucas, dijo con calma, con verdad, está bien, no te tengo miedo. La manera en que lo dijo rompió algo dentro de él, solo un poco, una pequeña grieta en el muro que rodeaba su corazón. La mayoría de la gente sí lo tiene, admitió él, en voz baja. Entonces, la mayoría de la gente es tonta. Permanecieron quietos, a pocos centímetros uno del otro. Lucas podía oler su perfume, suave, floral, con un toque de vainilla, podía escuchar su respiración, ligera y medida, podía ver las pequeñas pecas en el puente de su nariz, el leve temblor de sus pestañas, y ella no apartaba la mirada. Por primera vez en años, Lucas se sintió visto, no juzgado, no medido, solo visto. Debería irme, dijo Ada, aunque no se movió. Deberías, respondió Lucas, pero él tampoco se movió, por un momento, breve y perfecto. El mundo quedó suspendido, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ellos. Entonces Ada sonrió, una sonrisa pequeña, misteriosa, y dio un paso atrás. ¿Puedo volver mañana?, preguntó, mientras caminaba hacia la puerta, sin apartar los ojos de él. Puedes venir cuando quieras, repitió Lucas, y esta vez sonó como una promesa. Ella saludó con la mano, abrió la puerta, y se fue. Lucas se quedó en medio del taller, con el corazón latiendo en un ritmo que no reconocía. Sus dedos aún hormigueaban, donde habían tocado su brazo. Miró el violonchelo, y por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, él no era la única cosa rota, que merecía ser reparada. Quizás él también podía renacer. Ada volvió al día siguiente, y al siguiente, y al otro. Lo que debía ser una visita semanal, se convirtió en algo diario, casi un ritual. Siempre llegaba por la mañana, a veces traía café, otras pan recién hecho, y otras solo su sonrisa, pero eso bastaba para cambiar el tono de todo el día de Lucas. No entendía por qué seguía volviendo. El violonchelo aún estaba en proceso, no había nada nuevo que mostrar, pero ella venía, y se quedaba, y poco a poco, el taller dejó de ser solo suyo, se convirtió en de ambos. La primera semana, Ada se sentó en un taburete cerca del banco de trabajo, y solo observó. No hablaba mucho, solo lo miraba trabajar, con esa mirada atenta, curiosa, como si viera a un director guiando una orquesta invisible, y griega. En cierto modo, así era. Lucas desmontaba, lijaba, ajustaba, pegaba. Cada movimiento era preciso, casi coreografiado. Soplaba el polvo de madera, pasaba los dedos por la veta, probaba la resistencia con una presión leve, todo en silencio, todo con reverencia, y Ada lo observaba como si fuera lo más fascinante del mundo. Notaba cosas que nadie había notado antes, como se mordía el labio inferior al concentrarse, como inclinaba la cabeza hacia la derecha, cuando examinaba una grieta, como sus hombros se relajaban cuando encontraba la solución a un problema. Eres un artista, le dijo un martes lluvioso, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc. Lucas alzó la vista.
sorprendido. Soy un técnico, no, negó ella con decisión. Los técnicos siguen reglas, tú sientes cada pieza que tocas, cada ajuste que haces, escuchas algo que nadie más puede oír. Lucas guardó silencio, porque tenía razón, y porque nadie lo había entendido así antes. Mi padre decía que era raro, admitió, volviendo la vista al violonchelo, decía que hablaba con madera muerta, como si estuviera viva. Y lo está, respondió Ada con dulzura, todo lo que alguna vez fue amado permanece vivo. De alguna manera, él la miró entonces, la miró de verdad, y algo pasó entre ellos, algo denso, cálido, inevitable. Que Lucas apartó la vista primero, pero Ada sonrió, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. Lucas dejó de trabajar, se limpió las manos y se volvió por completo hacia ella. ¿Y ahora?, preguntó con suavidad. Ahora creo que estoy lista, respondió Ada, porque tú le estás devolviendo su voz, y quiero volver a oírla. Había lágrimas en sus ojos, pero sonreía. Lucas sintió que el pecho se le apretaba. Quiso decir algo, algo reconfortante, algo correcto, pero las palabras nunca habían sido su fuerte, así que hizo algo que jamás hacía, extendió la mano. Ada miró esa mano grande, áspera, manchada de barniz, y sin dudar, colocó la suya dentro. El contacto fue suave, cálido, seguro. Permanecieron así unos segundos, respirando al mismo ritmo. Cuando Ada por fin soltó su mano, algo cambió en el aire, algo que no necesitaba ser dicho. En la tercera semana, Ada empezó a traer libros, leía en voz alta. Mientras Lucas trabajaba, poesía, cuentos breves, pasajes de viejas novelas, su voz llenaba el taller como una melodía, suave, envolvente, convertía aquel lugar en algo casi mágico. Lucas descubrió que le encantaba escucharla, no solo por las historias, sino por la forma en que las leía, con emoción, con entrega, como si cada palabra importara. Un día leyó un poema sobre la soledad. Lucas dejó de lijar la madera, solo escuchó, mirando sus propias manos. Cuando terminó, hubo silencio. ¿Alguna vez te has sentido así?, preguntó Ada, cerrando el libro despacio. Solo, incluso rodeado de gente. Lucas tragó saliva. Siempre. Ella ladeó la cabeza, estudiando su rostro con ternura. Yo también, confesó. A veces toco en salas llenas de personas, y me siento completamente invisible. Lucas levantó los ojos. No eres invisible, dijo en voz baja, pero firme. No para mí. Ada contuvo el aliento. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero solo sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, verdadera. Tú tampoco lo eres, susurró. Fue un jueves. Cerca del final de la tercera semana, cuando todo cambió, Ada estaba sentada junto a la ventana, leyendo una historia sobre amores imposibles. Lucas trabajaba a su lado, ajustando el puente del violonchelo. La luz de la tarde entraba suave, dorada, creando una atmósfera casi de sueño. A mitad de una frase, Ada dejó de leer. Lucas lo notó al instante, levantó la mirada. Ella lo observaba, no al libro, a él. Lucas, sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Él asintió, tenso. ¿Por qué te alejas cada vez que me acerco? La pregunta lo golpeó como un puño. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ada cerró el libro y se volvió por completo hacia él. No es asunto mío, lo sé, dijo, pero siento que hay algo, algo que llevas contigo, y quería que supieras que no tienes que cargarlo solo. Lucas sintió la garganta cerrarse. El viejo miedo regresó, oscuro y pesado, pero había algo en los ojos de ella, algo que decía, no voy a huir. Respiró hondo. No soy lo que crees, dijo, con la voz temblorosa. Ada frunció el ceño. ¿Y qué crees? Que creo que eres alguien normal. Ella dio un paso hacia él. Lucas, yo nunca quise lo normal, solo quería algo real. Y entonces, sin pedir permiso, sin aviso, Ada puso su mano en su rostro. Lucas se quedó inmóvil. El toque era cálido, suave. Imposible, eres real, susurró ella, y eso es lo único que importa. Lucas cerró los ojos, porque si los abría, ella vería las lágrimas, y por primera vez en años, se permitió ser tocado, se permitió no estar solo. El otoño llegó en silencio, pintó la ciudad de tonos naranjas y dorados. Las hojas caían despacio, bailando con el viento antes de tocar el suelo frente al taller, y dentro de ese pequeño refugio, también caían los muros que Lucas había levantado a su alrededor. Ada ya no era una visita, era parte de su rutina, constante, necesaria, vital. Llegaba cada mañana con algo entre las manos, café, pan, flores silvestres que recogía por el camino, y siempre, con esa sonrisa, que iluminaba todo el día de Lucas. Él aún no entendía por qué se quedaba. El violonchelo estaba casi listo. Solo faltaban los últimos ajustes, pero Ada no parecía tener prisa por irse, y Lucas, en secreto,
Esperaba que nunca se fuera. Aquel viernes, el frío llegó temprano, el viento soplaba fuerte, haciendo vibrar los cristales del taller. Ada entró envuelta en una bufanda gris, las mejillas sonrosadas por el aire helado, los ojos brillantes. Hace un frío tremendo, rió, cerrando rápido la puerta. Creo que el invierno ha decidido adelantarse. Lucas levantó la vista desde el banco de trabajo y sonrió, un gesto raro, pero cada vez más frecuente. Hay una estufa en la esquina, dijo señalando con la cabeza. Puedes encenderla si quieres. Gracias. Ada se quitó la bufanda y el abrigo, mostrando un suéter rojo oscuro, que resaltaba el tono cálido de su piel. Encendió la estufa, acercó las manos al calor. Hoy traje chocolate caliente, me pareció que encajaba mejor con el clima. Mostró un termo y 2 vasos de papel. Lucas sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era el calor de la estufa, era otra cosa, algo que todavía no sabía nombrar, pero eso lo hacía sentirse vivo. No tienes que traer algo cada vez, dijo Lucas. Su voz sonó suave, casi agradecida. Lo sé, respondió Ada, sirviendo el chocolate y ofreciéndole una taza, pero me gusta hacerlo, siento que así, devuelvo algo. ¿Devolver? ¿Por qué? Ella dudó, mirando la taza entre sus manos. Por dejarme quedarme. Lucas parpadeó, confundido. Nunca te pedí que te fueras, lo sé, sonrió, y por eso me quedo. Había algo vulnerable en esa sonrisa. La mayoría de la gente espera que me vaya, dijo en voz baja, que no ocupe espacio, pero tú me dejas ocupar espacio. Lucas no supo qué decir. La entendía perfectamente. Él también había pasado la vida sintiéndose demasiado grande, demasiado intenso, demasiado él. Puedes ocupar todo el espacio que quieras, murmuró. Aquí siempre tendrás un lugar. Los ojos de Ada brillaron. Había gratitud, pero también algo más profundo, algo peligroso. Bebieron el chocolate en un silencio cómodo, aunque en realidad era un silencio lleno de cosas no dichas, de preguntas que ninguno se atrevía aún a formular. Lucas volvió al trabajo, ajustando las cuerdas del violonchelo, con precisión casi obsesiva. Ada lo observaba de cerca, como siempre, pero hoy había algo distinto. Estaba más cerca, no invadía su espacio, lo habitaba, como si siempre hubiera pertenecido allí. ¿Puedo ayudar?, preguntó de pronto. Lucas levantó la vista, sorprendido. ¿Ayudar? ¿Cómo? No sé, sostener algo, pasarte una herramienta, lo que necesites. Él dudó, nunca había compartido su trabajo con nadie. Aquel taller era su refugio solitario, pero la idea de tenerla a su lado, de crear juntos, era demasiado tentadora para negarse. De acuerdo, dijo al fin. Sujeta este soporte mientras ajusto la altura. Ada se levantó enseguida, dispuesta. Lucas colocó el instrumento y le indicó dónde debía sostenerlo. Ella puso las manos justo en el lugar indicado, y entonces sucedió. Sus manos se tocaron. No fue un accidente, fue inevitable. Los dedos de Lucas rozaron los de Ada, y la electricidad que pasó entre ellos casi se podía ver. Ada contuvo el aliento. Lucas se quedó inmóvil, pero ninguno se apartó. Perdón, murmuró él, aunque no retiró la mano. No tienes por qué, susurró ella, y tampoco se movió. Permanecieron así unos segundos, las manos casi entrelazadas, las miradas fijas, el mundo desapareciendo a su alrededor. Luego Lucas, muy despacio, retiró la mano hacia un lado, pero al hacerlo, su pulgar rozó el borde de la mano de ella. Un toque leve, casi invisible, pero completamente intencional. Ada cerró los ojos un instante, como si lo sintiera con todo el cuerpo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada, algo que hizo que el corazón de Lucas latiera más rápido. Deseo. El resto de la mañana transcurrió en cámara lenta. Cada movimiento tenía peso, cada mirada duraba un segundo más, cada palabra se medía con cuidado, pero lo importante no era lo que decían, sino lo que callaban. Trabajaron lado a lado, ajustando el violonchelo, probando la afinación, puliendo la madera, y en cada tarea había un roce, un cruce de manos, una cercanía que no era casual. Ada pasó un paño por el cuerpo del instrumento. Lucas sostenía el otro extremo. Se inclinaron para observar una grieta, y sus hombros se tocaron. Ella alcanzó una herramienta, y su cuerpo rozó el de él. Cada toque era breve, pero cada uno dejaba una huella. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el taller de tonos naranjas, Ada notó un hilo suelto en su suéter. Intentó tirarlo, pero se enredó. Déjame ver, dijo Lucas sin pensar. Se acercó y tomó el hilo con cuidado entre los dedos. Ada permaneció inmóvil, respirando despacio mientras él lo desenredaba. Pero para hacerlo, tuvo que tocar su hombro, deslizar los dedos por la lana, rozar la piel donde comenzaba el escote. Ada cerró los ojos. Lucas sintió su respiración cambiar, su cuerpo tensarse, pero no por miedo, por anticipación. Soltó el hilo,
pero no se apartó, quedaron así, inmóviles, a solo unos centímetros. Lucas podía sentir el calor de su cuerpo, podía oír un corazón latiendo, no sabía si era el de ella, o el suyo. Lentamente, casi sin darse cuenta, levantó la mano, y apartó un mechón que caía sobre su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, suaves, tiernos, imposibles. Ada abrió los ojos, y lo que Lucas vio allí le hizo olvidar cómo respirar. Había deseo, había ternura, había miedo, pero, sobre todo, había permiso. Lucas, susurró ella, con la voz temblorosa. Él quiso besarla. Dios, como quiso hacerlo, quiso acercarla, sentir sus labios, perderse en ella por completo, pero el miedo volvió, rápido, brutal. ¿Y si lo descubre? ¿Y si huye? Como todas las demás, dio un paso atrás. Es tarde, dijo, su voz quebrada. Ada parpadeó, como si despertara de un sueño. Había confusión en sus ojos, tal vez también dolor. Sí, claro. Se puso el abrigo sin mirarlo. Hasta mañana, repitió Lucas. Ella salió, y él se quedó solo en el taller, odiándose por haberse alejado, por tener miedo, por no ser lo bastante valiente para aceptar lo que ella le ofrecía, pero, al mismo tiempo, atesorando cada toque, cada mirada, como si fueran un tesoro, porque quizás, solo quizás, ella volvería, y tal vez, la próxima vez, él tendría el valor de no dejarla ir. Ada volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, pero algo había cambiado. El aire entre ellos se había vuelto más denso, cargado de atención que ninguno sabía cómo liberar. Cada mirada duraba demasiado, cada silencio decía cosas que las palabras no podían expresar, y los toques, Dios, los toques, estaban en todas partes. Un roce de dedos al tomar una herramienta, un encuentro de hombros al inclinarse sobre el violonchelo, un toque en la cintura cuando él pasaba detrás de ella, en un espacio estrecho. Cada gesto era técnicamente inocente, pero cargado de algo mucho más grande. Lucas estaba perdiendo el control, y lo peor era que lo sabía. Ada lo ocupaba de maneras que él no entendía. Cuando ella no estaba, pensaba en ella. Cuando estaba, no podía pensar en otra cosa. Su aroma, ese suave perfume a flores y vainilla, quedaba impregnado en el taller incluso después de que ella se fuera. Su risa resonaba en sus pensamientos. Su sonrisa aparecía cuando cerraba los ojos. Se estaba enamorando, y eso lo aterrorizaba. Lucas sabía cómo terminaban estas historias, ya había vivido esta película antes. La cercanía, la esperanza, el descubrimiento, la retirada, el dolor, pero con Ada era distinto. Ella no le tenía miedo, no apartaba la mirada, no se retiraba cuando él se acercaba. Al contrario, ella se inclinaba más cerca. Un lunes por la tarde, Ada trajo música, no partituras, sino un pequeño altavoz portátil. Conectó su teléfono y comenzó a sonar una melodía suave, algo clásico, calmado, envolvente. ¿Qué haces?, preguntó Lucas. Sorprendido. Creo ambiente, respondió Ada, sonriendo mientras ajustaba el volumen. Trabajas en demasiado silencio, la música ayuda al alma a respirar. Lucas no discutió, de hecho, le gustó. La música llenaba los espacios vacíos, hacía todo más ligero, más íntimo. Trabajaron al ritmo de las melodías. Ada comenzó a tararear suavemente, casi sin darse cuenta, y Lucas se sorprendió a sí mismo mirando más a ella que al trabajo, la forma en que mordía el labio inferior al concentrarse, la manera en que cerraba los ojos cuando sonaba una nota especialmente bella. Como su cuerpo se movía suavemente con el ritmo. Ella era hermosa, no solo físicamente, aunque también lo era. Había algo más, una luz que venía de dentro, una ternura que lo desarmaba por completo. Lucas parpadeó, dándose cuenta de que lo estaba mirando. Perdón, tú. Que ella inclinó la cabeza. Curiosa. Nada. Él apartó la mirada rápidamente, pero Ada dio un paso adelante. No. Dime. Lucas respiró hondo. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, demasiado pesadas para salir, pero había algo en sus ojos. Una apertura, una invitación, que lo hizo intentarlo. Eres hermosa, dijo, su voz baja, casi avergonzada. Ada contuvo la respiración por un momento. Parecía que iba a decir algo, pero solo sonrió, una sonrisa pequeña, vulnerable, llena de significado. Gracias, susurró, y entonces, sin advertencia, se acercó, colocó su mano sobre el brazo de él, suave, cálida, real. Tú también lo eres, dijo, hermoso. Lucas sintió que el pecho se le comprimía. Nadie le había dicho eso antes, nadie lo había mirado así, como si él fuera algo precioso. Quiso creerlo con todas sus fuerzas, pero el miedo era más fuerte. Se apartó con suavidad, tomando una lija como excusa para ocupar sus manos. El violonchelo está casi listo, dijo,
Cambiando de tema, una semana más y podrás tocarlo. Ada dejó caer la mano a su costado, había frustración en sus ojos, pero también comprensión. Está bien, dijo suavemente. Puedo esperar, pero la manera en que lo dijo, con esa doble capa de significado, hizo que Lucas se diera cuenta, ella no hablaba solo del instrumento. En los días siguientes, la tensión solo aumentó. Ada comenzó a usar ropa que acentuaba sus curvas, no de forma escandalosa, pero lo suficiente para que Lucas lo notara, una blusa un poco más ajustada, una falda ligeramente más corta, un escote apenas más revelador, y él lo notó. Dios, como lo notó, intentó no mirar, intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible. Sus ojos la seguían como un imán, cada movimiento suyo era hipnotizante, y Ada lo sabía, sabía el efecto que tenía sobre él. Había un juego entre ellos, una danza sutil de acercamiento y retirada. Ella avanzaba, él retrocedía, ella tocaba, él se congelaba, ella sonreía, él apartaba la mirada, pero cada día, el espacio entre ellos se hacía más pequeño. Un jueves lluvioso, Ada llegó empapada, había olvidado su paraguas y la lluvia la alcanzó a mitad de camino. Dios mío, dijo Lucas, agarrando inmediatamente una toalla. Estás empapada, está bien, rió Ada, quitándose el abrigo mojado, pero su blusa blanca era transparente, revelando la silueta de su sujetador. Lucas giró rápidamente la cara, sintiendo como la sangre le subía al rostro. Hay ropa mía en la parte de atrás, puedes cambiarte si quieres. Ada dudó, luego sonrió, está bien. Desapareció hacia la parte trasera del taller. Lucas permaneció inmóvil, intentando controlar la respiración, tratando de no imaginarla quitándose la ropa mojada, cambiándose de blusa, poniéndose algo de él. Cuando regresó, llevaba una camisa de franela a cuadros, enorme en ella, las mangas cubrían sus manos, el dobladillo llegaba hasta la mitad del muslo, se veía pequeña, vulnerable, y absolutamente irresistible. Es grande, dijo, riendo. Lucas tragó saliva. Perfecta, se miraron a los ojos, y esta vez ninguno apartó la mirada. Ada dio un paso adelante, Lucas no retrocedió, ella dio otro paso, él se quedó donde estaba, con el corazón latiendo desbocado. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas, podía escuchar su respiración rápida y entrecortada. Lucas susurró, ¿por qué te alejas de mí? Porque tengo miedo, admitió él, con la voz temblorosa. ¿De mí? ¿De lastimarme? Ada frunció el ceño, confundida. Nunca me lastimarías, no lo sabes. Sí lo sé. Colocó su mano sobre su pecho, justo encima del corazón. Lo sé porque te veo, y lo que veo es un hombre amable, un buen hombre, un hombre que tiene miedo de ser quien es. Lucas cerró los ojos, sus palabras dolían. Dolían porque eran verdad. No soy lo que crees, dijo, con la voz quebrada, soy diferente. Y cuando lo descubras. No voy a ninguna parte, interrumpió Ada. Firme, no importa lo que creas. Tienes que decírmelo, no voy a huir. Le levantó la otra mano y sostuvo su rostro entre sus cálidas palmas. Me gustas, Lucas, de verdad, y quiero estar aquí contigo. Lucas abrió los ojos, y lo que vio lo quebró casi por completo. Sinceridad, ternura, deseo. Apoyó su frente contra la de ella, cerró los ojos, mezclando su respiración con la suya. Tú también me gustas, confesó en voz baja, más de lo que debería. Ada sonrió contra su piel. No existe eso de más de lo que debería sentir, solo existen los sentimientos. Y entonces, lentamente, se inclinó. Lucas sintió sus labios rozar los suyos, suaves, tentativos, perfectos, pero antes de que el beso pudiera ocurrir de verdad, antes de que él pudiera permitirse sentirlo por completo, se apartó. No, no puedo, dijo, desesperado. Ada abrió los ojos, había dolor allí, pero también paciencia. Está bien, susurró, cuando estés listo, estaré aquí. Y luego se apartó, tomó su bolso y se fue dejando a Lucas solo, temblando, odiándose por no haber sido valiente, pero atesorando ese casi beso como el momento más precioso de su vida. El violonchelo estaba listo, Lucas lo sostuvo en sus manos, admirando el trabajo final. La madera brillaba bajo la luz suave del taller, cada veta resaltada por el barniz aplicado con perfección. Las grietas habían sido reparadas con tal maestría, que parecía que nunca hubieran existido. Las cuerdas nuevas vibraban con tensión perfecta, el puente estaba ajustado al milímetro. Era una obra maestra, pero Lucas no sentía alegría, solo un vacío creciente en el pecho, porque si el violonchelo estaba listo, Ada ya no tendría necesidad de volver, y la idea de no verla todos los días, de no escuchar su risa, de no sentir su presencia, de no vivir esos momentos cargados de tensión y deseo,
Era insoportable, pasó los dedos por el instrumento como despidiéndose, quizás sea mejor así, pensó, antes de arruinarlo todo, antes de que ella descubra y huya como las demás, pero incluso al pensar eso, sabía que era mentira. Porque Ada no era como las demás, Ada se quedaba, Ada volvió, Ada lo vio, y por primera vez en su vida, Lucas quiso ser visto, llamó esa tarde, Ada, soy Lucas, hola, su voz sonaba alegre, cálida, todo bien, sí, sí, he terminado, hubo una pausa al otro lado de la línea, el violonchelo, sí, está listo, puedes venir a recogerlo cuando quieras, otro silencio, más largo esta vez, ¿qué tal mañana?, preguntó Ada, había algo extraño en su voz. Algo que Lucas no pudo identificar, pero no en el taller, hay un lugar que quiero mostrarte, Lucas dudó, un lugar, confías en mí, respiró hondo, sí, entonces encuéntrame mañana a las 3 p.m. en la entrada del Parque Waters, y trae el violonchelo, antes de que pudiera preguntar algo, colgó, Lucas quedó ahí, sosteniendo el teléfono, con el corazón latiendo acelerado, no estaba huyendo, lo estaba invitando, llegó al parque 10 minutos antes, llevaba el violonchelo cuidadosamente protegido dentro del estuche restaurado, vestía una camisa azul marino, la única que tenía sin manchas de barniz y pantalones oscuros, había pasado 20 minutos intentando domar su cabello, pero se rindió al darse cuenta de que estaba siendo ridículo. El Parque Waters era uno de los lugares más bellos de la ciudad. Un lago en el centro, rodeado de árboles antiguos y caminos de piedra, era tranquilo, silencioso, casi mágico, y entonces la vio. Ada estaba sentada en un banco de madera junto al lago, con un vestido marrón claro que contrastaba con su piel, el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Miraba el agua, perdida en sus pensamientos, cuando notó su presencia, sonrió, y todo el mundo pareció brillar más. ¿Viniste?, dijo, levantándose, claro que vine, se acercó y, sin advertencia, lo abrazó. No era un abrazo casual, era fuerte, prolongado, lleno de sentimiento. Lucas se tensó al principio, pero luego se relajó, permitiéndose sentir su calor contra el pecho. Gracias, susurró Ada contra su hombro, por todo. Cuando se separaron, tenía lágrimas en los ojos. Ven, dijo, tomándole la mano. Quiero mostrarte algo. Ella lo guió por un sendero estrecho junto al lago, caminaban en silencio, pero no era un silencio vacío, estaba lleno de anticipación, de algo a punto de suceder. Finalmente llegaron a un pequeño mirador de madera que se adentraba sobre el agua, la vista era impresionante, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, reflejándose en el lago como un espejo. Mi abuelo solía traerme aquí cuando era niña, dijo Ada con voz suave, decía que este era el lugar donde la música de la naturaleza se escuchaba más fuerte. Lucas miró a su alrededor, tenía razón, los pájaros cantaban, el viento susurraba entre las hojas, el agua golpeaba suavemente la orilla, era perfecto. Quiero tocar aquí, dijo Ada, mirando el estuche del violonchelo, por primera vez desde que él murió. Quiero tocar aquí contigo. Lucas sintió que se le oprimía la garganta, abrió cuidadosamente el estuche, revelando el violonchelo restaurado. Ada contuvo el aliento. Es perfecto, susurró, recorriendo la madera con los dedos con reverencia. Es aún más hermoso de lo que recordaba, se lo merecía, dijo Lucas, merecía vivir de nuevo. Ada levantó los ojos hacia él, y había algo profundamente conmovido en esa mirada. Tomó el instrumento, se sentó en el banco del mirador, y colocó el violonchelo entre sus piernas, tomó el arco, respiró hondo, y comenzó a tocar. La melodía que surgió fue la suite de corteza que su abuelo tocaba cada noche. Las notas fluyeron suavemente, melancólicas, llenas de anhelo y amor. Ada tocaba con los ojos cerrados, completamente entregada a la música, y Lucas pudo ver las lágrimas correr por su rostro, pero eran lágrimas de sanación, de aceptación, de gratitud. Cuando la última nota se disipó en el aire, Ada abrió los ojos y sonrió. Gracias, dijo, mirándolo, me devolviste más que el violonchelo, me devolviste una parte de mí que creía perdida. Lucas se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. Tú hiciste lo mismo por mí, confesó, con voz temblorosa, me hiciste creer que podía ser más de lo que pensaba. Ada colocó cuidadosamente el violonchelo a un lado y sostuvo su rostro entre sus manos. Lucas, eres increíble, eres talentoso, amable, hermoso, eres todo. Él cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. No sabes, lo sé, interrumpió ella con firmeza, sé que llevas algo dentro, sé que tienes miedo, pero no me importa, porque te veo, y lo que veo,
Lo deseo. Lucas abrió los ojos, y lo que vio allí, la sinceridad, la aceptación, el amor, casi lo destruye. Se inclinó hacia ella, Ada también se inclinó. Sus rostros se tocaron, sus respiraciones se mezclaron, su pulgar acariciando suavemente su mejilla. Quiero besarte, susurró Lucas, con la voz temblorosa. Entonces bésame, respondió Ada, sus labios casi rozando los suyos. Lucas cerró los ojos, se inclinó un centímetro más, y el pánico lo invadió como una ola violenta, brutal, devastadora. Todos los recuerdos regresaron de golpe, todos los rechazos, todas las escapatorias. Todas las veces que lo intentó y falló. ¿Y si ella descubre todo? ¿Y si huye? ¿Y si esto termina como siempre termina? Se apartó abruptamente, poniéndose de pie tan rápido que casi tropieza. No, no puedo, dijo, desesperado, las manos temblando. Ada quedó paralizada, confundida, herida. Lucas, ¿qué? Necesito irme, interrumpió él, ya bajando por el sendero. Lo siento, lo siento, y luego corrió como un cobarde, corrió porque el miedo era más grande que el valor, corrió porque creía que era mejor alejarse ahora que ser abandonado después. Ada quedó sola en el mirador, el violonchelo a su lado, lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de sanación, eran lágrimas de dolor. Lucas corrió al taller y cerró la puerta con llave, se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años, lloró porque lo deseaba tanto, lo deseaba a ella, deseaba ese beso, deseaba creer que podía ser amado, pero el miedo era una prisión, y no sabía cómo escapar. Pasaron 3 días de silencio, 3 días sin nada. Lucas no salió del taller. No respondió llamadas, ni mensajes, solo trabajaba, o trataba de hacerlo, pero sus manos, normalmente tan precisas y firmes, temblaban. Su concentración, normalmente inquebrantable, estaba rota. No podía dejar de pensar en aquel momento en el mirador, el rostro de Ada tan cerca del suyo, sus labios casi tocándose, la promesa de algo hermoso, algo real, algo que deseaba desesperadamente. Y él había huido como un cobarde. La vergüenza lo consumía, no solo por haberse alejado, sino por el dolor que vio en sus ojos. Ada se había abierto por completo, lo había ofrecido todo, y él la había rechazado de la peor manera posible. Ella merecía una explicación, merecía la verdad, pero, ¿cómo decir la verdad cuando la verdad es tan humillante? Y Lucas pasó noches sin dormir, ensayando mentalmente lo que diría, pero cada versión sonaba patética, cada palabra parecía insuficiente. ¿Cómo explicas que tu propio cuerpo se convirtió en tu mayor prisión? ¿Cómo dices que has sido rechazado tantas veces que has perdido el valor de intentarlo? ¿Cómo admites que tienes tanto miedo de lastimarla, que prefieres lastimarte a ti mismo primero? No había palabras correctas, pero tenía que intentarlo. En la mañana del 4.º día, Lucas finalmente tomó el teléfono, escribió el mensaje 3 veces antes de enviarlo. Ada, por favor, necesito verte, necesito explicarte, ¿puedes venir al taller esta tarde? Por favor. Esperó, con el corazón latiendo desbocado. Pasaron minutos, luego 1 hora. Finalmente, el teléfono vibró. A las 3, nada más. Solo eso. Lucas respiró hondo, era más de lo que merecía. Ada llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Lucas la vio a través de la ventana antes de que tocara el timbre. Llevaba un abrigo gris abotonado hasta el cuello, el cabello recogido en una simple coleta. Su rostro estaba serio, sus ojos cansados. No sonrió al verlo. Lucas abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar. Hola, dijo, su voz temblando ligeramente. Hola. Se quedaron allí, en el umbral, en un silencio pesado. Pasa, por favor, pidió Lucas, haciéndose a un lado. Ada dudó, pero finalmente entró. No se quitó el abrigo, no se sentó, solo se quedó de pie en el centro del taller, brazos cruzados, esperando. Lucas cerró la puerta y se giró hacia ella. Las palabras que había ensayado desaparecieron por completo, solo quedó la verdad cruda, desnuda, dolorosa. Lo siento, comenzó, su voz quebrándose en la primera palabra, por lo que hice, por huir, por lastimarte. Ada no dijo nada, solo esperó. Lucas respiró hondo, reuniendo todo el valor que le quedaba. Necesito decirte algo, algo que nunca le he dicho a nadie. No así. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero no había palabras correctas, solo existía la verdad. Desde que era adolescente, siempre he sido diferente físicamente. Mi cuerpo es desproporcionado de una manera que asusta a la gente, que duele. Ada frunció el ceño, confundida. Lucas continuó, ahora con un flujo desesperado de palabras.
Cada vez que intentaba acercarme a alguien, cada vez que pensaba que tal vez podía ser normal, pasaba lo mismo, me veían y huían, o lo intentaban y no podían, y el dolor que causaba sin querer, su voz falló, cerró los ojos, luchando contra las lágrimas, me convencí de que estaba maldito, que mi cuerpo era un castigo, que estaba destinado a estar solo porque soy demasiado grande, porque soy demasiado intenso, abrió los ojos y miró directamente a Ada, y entonces apareciste tú, y fuiste amable, hermosa, perfecta, y quería creer con todo mi ser que podía tener esto, que podía tenerte a ti, pero cuando llegó el momento, cuando estábamos tan cerca, el miedo regresó, el miedo a que descubrieras todo y huyeras, el miedo a lastimarte, el miedo a que me miraras con repulsión o lástima, finalmente, las lágrimas cayeron, corrí porque tengo miedo, Ada, miedo de perderte, miedo de lastimarte, miedo de que veas al monstruo que creo que soy. Lucas dejó caer la cabeza, incapaz de sostener su mirada, el silencio que siguió fue ensordecedor y entonces Ada se movió. Caminó hacia él lentamente. Cada paso medido, deliberado, se detuvo justo frente a él y luego, con una ternura que rompió completamente a Lucas, colocó su mano bajo su barbilla y levantó su rostro, obligándolo a mirarla. También había lágrimas en sus ojos. Lucas, dijo, su voz firme pero llena de emoción, no eres un monstruo, nunca lo fuiste, pero yo, no. Déjame hablar ahora, interrumpió ella. Lucas cerró la boca, temblando. Ada sostuvo su rostro entre ambas manos, obligándolo a mantener contacto visual. Los cuerpos no nos definen, dijo, cada palabra cargada de convicción, ni el mío, ni el tuyo, lo que nos define es cómo tratamos a las personas, cómo amamos, cómo nos preocupamos, y Lucas, eres la persona más amable que he conocido, pero tú no entiendes. Entiendo perfectamente, dijo Ada con firmeza, piensas que tu cuerpo es un problema, pero sabes lo que veo cuando te miro, veo a un hombre que toca la madera como si fuera sagrada, que arregla lo roto con reverencia, que me mira como si yo fuera preciosa, que tiene tanto miedo de lastimarme que preferiría lastimarse a sí mismo primero. Ella le limpió las lágrimas del rostro con los pulgares. No eres demasiado grande, Lucas, el mundo era demasiado pequeño, la gente que te juzgó, que te lastimó, no te merecía, ¿y tú?, preguntó Lucas, desesperado, ¿crees que me mereces? Ada sonrió entre sus lágrimas, no, no te merezco, pero te quiero a ti, todo de ti, tal como eres. Lucas dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. No sabes en lo que te estás metiendo, entonces. Muéstrame, desafió Ada, con los ojos brillando de determinación, deja de decidir por mí, deja de tener miedo por mí, déjame elegir, y yo te elijo a ti. Lucas la miró, de verdad, y vio la verdad en ella. No había lástima, ni miedo, solo aceptación, solo amor. Tengo tanto miedo, confesó en voz baja. Lo sé, susurró Ada, pero no tienes que tener miedo, solo, déjame tener miedo contigo, descubramos esto juntos. Se inclinó, apoyando la frente contra la suya. No voy a huir, Lucas, no importa lo que pienses que necesitas decirme. No importa lo que pienses que eres, no voy a ningún lado. Lucas cerró los ojos, permitiéndose finalmente creer que, tal vez, solo tal vez, podía ser amado, que tal vez no era demasiado, que tal vez finalmente había encontrado a alguien lo suficientemente grande como para amar todas sus partes. Yo también te quiero, susurró contra su frente, más que a nada. Entonces deja de huir, dijo Ada con una sonrisa. Y esta vez, Lucas no huyó, esta vez, se quedaron allí, abrazados en medio del taller. Llorando juntos, sanando juntos, finalmente permitiéndose ser vulnerables, y cuando finalmente se separaron, Ada tomó su mano, esa mano enorme y callosa que él siempre había pensado que era demasiado grande, y entrelazó sus dedos con los suyos. Tomémoslo despacio, dijo suavemente, a nuestro tiempo, sin prisa, sin miedo. Lucas asintió, incapaz de hablar, porque por primera vez en su vida, no estaba solo, y tal vez, solo tal vez, esto era el comienzo de algo hermoso. Habían pasado 2 semanas desde la confesión de Lucas, 2 semanas de reconstrucción, de sanación, de aprender a confiar de nuevo. Ada seguía visitando el taller todos los días, pero ahora era diferente, ya no había tensión sin resolver entre ellos, no había secretos demasiado pesados para cargar, solo había presencia, compañía, afecto en crecimiento. Ada sostenía su mano mientras leían juntos. Lucas ponía su brazo alrededor de sus hombros. Cuando miraban el atardecer por la ventana del taller, ella apoyaba su cabeza en su hombro. Él
Besaba la cima de su cabeza, pequeños gestos. Pero cada uno era una promesa: estoy aquí, no voy a huir, estás a salvo conmigo. Lucas sentía como el miedo disminuía día a día, no desaparecía por completo. Tal vez nunca lo haría, pero Ada tenía razón, era más fácil tener miedo cuando no estaba solo, y entonces, un viernes por la noche, Ada le hizo una invitación. ¿Quieres venir a cenar a mi casa mañana?, preguntó casualmente mientras guardaba los libros que había traído. Lucas levantó la vista. Sorprendido. ¿A tu casa? Sí, pensé que, bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo, y quería cocinar para ti, devolver todos los cafés que hemos compartido aquí. Sonrió, pero había algo más en esa invitación, algo que ambos entendían sin necesidad de decirlo. El corazón de Lucas se aceleró. Me encantaría, dijo, su voz temblando un poco. Genial. Ada se acercó y le besó la mejilla, un gesto que se había vuelto común, pero que todavía hacía saltar su corazón. 7,00,7,00. Lucas pasó todo el sábado nervioso, se duchó 2 veces, se cambió de ropa 3 veces, se peinó obsesivamente, compró flores en un pequeño mercado cerca del taller, un sencillo ramo de margaritas blancas porque Ada había mencionado una vez que eran sus favoritas. Cuando llegó a su apartamento a las 7 en punto, temblaba, no por miedo, sino por anticipación. Ada abrió la puerta con un vestido sencillo color vino que abrazaba suavemente sus curvas. Su cabello caía en ondas sobre sus hombros, llevaba un maquillaje sutil que resaltaba su sonrisa. Estaba deslumbrante. Hola, dijo, con los ojos brillando al verlo. Hola. Lucas extendió las flores un poco torpemente. Te las traje. Ada contuvo la respiración. Tocada. Margaritas. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Tomó las flores y, sin pensarlo, se inclinó y le dio un beso en los labios, rápido, suave, casi reflejo. Ambos se congelaron. Era su primer beso, breve, pero real. Ada se apartó, sonrojada. Perdón, yo. Lucas la interrumpió, sonriendo. No te disculpes, fue perfecto. Ella sonrió aliviada. Entra, la comida casi está lista. El apartamento de Ada era pequeño pero acogedor. Había plantas por todas partes, libros apilados en las esquinas, partituras esparcidas sobre un piano digital en la sala. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, algunas de su abuelo, otras de paisajes. Olores a ajo, hierbas y vino flotaban en el aire. Hice pasta casera, explicó Ada, guiándolo hacia la cocina. Nada demasiado elaborado, pero espero que te guste. Seguro que me encantará, respondió Lucas. Comieron a la luz de las velas, hablaron de todo y de nada. Música, sueños de infancia, planes. Ada habló de querer enseñar violonchelo a niños. Lucas confesó que siempre había querido construir un instrumento desde cero, pero nunca había tenido el valor de intentarlo. Deberías hacerlo, lo animó Ada. Tienes el don, tal vez, dijo Lucas, mirándola. Si me ayudas. Siempre, después de la cena, se mudaron a la sala. Ada puso música suave en el piano digital. Se sentaron en el sofá, cerca pero sin tocarse, hasta que Ada se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Lucas rodeó su espalda con el brazo, acercándola más. Se quedaron así un rato, escuchando la música, sintiendo la presencia del otro. Luego Ada levantó la cara, Lucas bajó la vista, sus ojos se encontraron y, esta vez, cuando ella se inclinó, Lucas no huyó, él también se inclinó, y finalmente, se besaron, primero suave, tentativo, labios rozando labios, explorando, descubriendo, pero luego algo cambió. El beso se volvió más profundo, más intenso. Las manos de Ada subieron por el pecho de Lucas, entrelazándose detrás de su cuello. Sus manos se envolvieron alrededor de su cintura, acercándola más. Se perdieron el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Lucas, susurró Ada, con los ojos oscuros de deseo. Te quiero. Lucas sintió que la sangre le hervía. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca, porque si empezamos, no sé si podré detenerme, y tengo miedo de... Ada colocó sus dedos sobre sus labios, silenciándolo. Estoy segura, te quiero, a ti, totalmente, y lo haremos. Despacio, juntos. Lucas cerró los ojos, dejando que la realidad de ese momento se asentara. Ella lo quería, realmente lo quería. Abrió los ojos y asintió. Ada se levantó, extendiendo la mano. Ven, lo guió hacia el dormitorio. La luz era suave, proveniente de una lámpara pequeña en la esquina. La cama estaba cubierta con sábanas blancas y limpias. Un suave aroma a lavanda flotaba en el aire. Ada se giró hacia él, nerviosa pero decidida. Lucas la acercó, sosteniendo su rostro entre sus manos. Si en algún
momento quieres detenerte. Paramos, entendido, entendido, susurró ella, lo mismo vale para ti. Él sonrió con ternura, trato hecho, y entonces se besaron de nuevo, esta vez sin prisa, sin miedo, solo sintiendo. Las manos de Lucas recorrieron la espalda de Ada, encontrando la cremallera de su vestido. Él dudó, puedes, susurró ella contra sus labios, con lentitud, abrió la cremallera, el vestido se deslizó de sus hombros, cayendo suavemente al suelo. Ada se quedó allí, vulnerable, hermosa. Confiada, Lucas contuvo la respiración. Eres hermosa, dijo, con la voz entrecortada. Tú también, respondió ella, comenzando a desabotonar su camisa, botón por botón, lo desnudó, y cuando la camisa cayó, recorrió su pecho con las manos, explorando, admirando. Perfecto, murmuró. Lucas sintió que los ojos le ardían, nadie jamás lo había llamado perfecto. La levantó con facilidad, recostándola suavemente sobre la cama, se tumbó a su lado, sus cuerpos tocándose, piel contra piel. Ada, susurró, con la voz temblando, nunca, nunca había tenido algo así. Algo real, yo tampoco, confesó ella, pero lo descubriremos juntos. Y entonces, lentamente, con una ternura infinita, se entregaron el uno al otro. Lucas la besó por todas partes, cuello, hombros, la curva de su cintura. Ada arqueó su cuerpo contra el de él, susurrando su nombre como una oración. Cuando finalmente se unieron, lo hicieron con cuidado, con amor, con respeto. Hubo un momento de vacilación, de ajuste, pero Ada lo vio, susurrando palabras de aliento, lento, así, perfecto. Lucas obedeció. Moviéndose con una suavidad que contrastaba con su tamaño, encontraron un ritmo, un equilibrio, una danza que era solo de ellos, y cuando alcanzaron la cima juntos, fue con frentes tocándose, miradas fijas, manos entrelazadas. Después, permanecieron abrazados, respiración aún acelerada, cuerpos todavía entrelazados. Ada apoyó la frente en su pecho, escuchando su corazón. Te amo, susurró. Lucas sintió que las lágrimas caían. Yo también te amo, respondió, con la voz rota por la emoción. Tanto, cayeron dormidos así, entrelazados, completos. Finalmente, en casa, los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Lucas. El taller, que una vez había sido un santuario solitario, se transformó en algo completamente distinto. Ahora era un hogar compartido, un espacio donde dos almas se encontraban a diario, no por obligación, sino por elección, por deseo, por amor. Ada ya no solo visitaba, había hecho suyo ese lugar. Sus cosas comenzaron a aparecer naturalmente en los rincones, una bufanda colgada en el respaldo de una silla, una taza favorita guardada en el pequeño armario de la cocina improvisada, partituras apiladas junto a las herramientas de Lucas, un par de pantuflas suaves junto a la puerta. Lucas nunca le pidió que trajera nada, pero cada objeto que aparecía le hacía sonreír, porque significaba permanencia, significaba que ella se quedaba, que esto era real. Ada también transformó el espacio de maneras invisibles, abrió las ventanas cada mañana, dejando que el aire fresco circulara, colocó flores silvestres en frascos improvisados, leía en voz alta mientras Lucas trabajaba, llenando el silencio con poesía e historias. El taller ya no olía solo a madera y barniz, ahora también tenía su aroma, flores y vainilla mezcladas con polvo de madera y pegamento. Era perfecto. Una mañana de martes, Ada llegó con una pequeña maleta. Lucas levantó la vista. Curioso, ¿vas a algún lado?, preguntó, tratando de ocultar el ligero nudo de tristeza en su voz. Ada sonrió. Traviesa, no, pero pensé que, si no te importa, podría dejar algunas cosas aquí para cuando me quede hasta tarde, o cuando, bueno, ya entiendes. El corazón de Lucas se aceleró. ¿Quieres dejar ropa aquí? Si no es molestia. Se levantó, caminó hacia ella y la abrazó con fuerza. Nunca será molestia, murmuró contra su cabello. Puedes dejar lo que quieras. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Ada se separó un poco, mirándolo a los ojos. ¿Y si quiero quedarme? Siempre. Lucas contuvo la respiración. ¿Estás diciendo eso? Estoy diciendo que tal vez quiera vivir aquí contigo. Si quieres. Lucas no pudo hablar, así que solo la besó, profundo, prolongado, lleno de significado. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. Quiero eso, susurró, más que nada. Y así, sin ceremonia, sin grandes declaraciones, Ada se mudó. Su rutina se estableció de manera natural. Ada se levantaba temprano, preparaba café y despertaba a Lucas con suaves besos en el cuello. Tomaban café juntos en la pequeña mesa de la cocina, planificando el día, compartiendo sueños y proyectos. Mientras
Lucas trabajaba en algún instrumento, Ada practicaba violonchelo, el sonido llenaba el taller, transformando el trabajo de Lucas en algo casi mágico, lijaba la madera al ritmo de sus melodías, ajustaba las cuerdas siguiendo las notas que ella tocaba, era como si finalmente crearan una sinfonía juntos. Por la tarde, Ada a menudo salía a dar clases de música privadas, pero siempre regresaba antes del anochecer, trayendo algo para cenar, a veces ingredientes para cocinar juntos, otras veces comida lista. Cuando estaban demasiado cansados, y los caballeros eran suyos. Un jueves, Ada sugirió que Lucas le enseñara a identificar tipos de madera. Quiero entender lo que ves, explicó. Quiero conocer mejor tu mundo. Lucas se sintió conmovido. Nadie antes había mostrado un interés genuino por su trabajo de esa manera. La guió hacia las pilas de tablas organizadas por tipo y antigüedad. Esto es roble, dijo, levantando una tabla y colocándola en su mano. Siente el peso, es denso, fuerte. Perfecto para estructuras que necesitan soportar tensión. Ada recorrió la superficie con los dedos. Concentrada, ¿y esta?, preguntó, señalando otra. Caoba, respondió, más ligera, pero aún resistente. Tiene un tono más cálido cuando se usa en instrumentos de cuerda. Tomó su mano y la guió sobre la madera, mostrándole la veta, la textura, las pequeñas imperfecciones que contaban historias. Cada madera tiene personalidad, explicó Lucas, con voz suave. Solo necesitas aprender a escucharla. Ada lo miró, los ojos brillando de admiración. Hablas de ellas como si estuvieran vivas, porque, de alguna manera, lo están. Se inclinó y lo besó, un beso suave lleno de ternura. Eres increíble, lo sabes. Lucas sonrió, aún no del todo acostumbrado a sus elogios. Ahora me toca a mí, dijo Ada. Voy a enseñarte algo, ¿qué? A bailar. Lucas dio un paso atrás, riendo nervioso. No sé bailar, exactamente por eso voy a enseñarte. Ada tomó su teléfono y puso música lenta. Extendió la mano. Confía en mí. Lucas dudó un momento, pero finalmente tomó su mano. Siempre, Ada lo guió, mostrándole los pasos básicos. Al principio, Lucas fue torpe, pisándose los pies, demasiado tenso para relajarse, pero Ada fue paciente, riendo cuando cometía errores, animándolo cuando lo hacía bien. Poco a poco, Lucas comenzó a entender el ritmo. Bailaron descalzos en el taller, entre herramientas y madera, riendo cada vez que chocaban con algo, besándose en los intervalos. ¿Ves?, dijo Ada, apoyando su cabeza en su pecho mientras se movían lentamente. Solo necesitabas una buena maestra o una buena pareja, corrigió Lucas, besando la cima de su cabeza. Las semanas se convirtieron en meses, y con el tiempo, los miedos de Lucas comenzaron a desaparecer, no por completo. Tal vez nunca lo harían del todo, pero Ada siempre estaba ahí, recordándole que era amado, aceptado, que no era demasiado, y el deseo entre ellos nunca disminuía. Al contrario, cuanto más se conocían, más se deseaban. Una mirada a través del taller era suficiente para que la sangre hirviera. Un toque casual en la cintura al pasar podía transformarse en un beso profundo contra la pared. Una palabra susurrada al oído era una invitación irresistible. Hacían el amor con frecuencia, a veces suave y lento, otras veces intenso y urgente, pero siempre con conexión, siempre con amor. Una noche de sábado, después de hacer el amor lentamente bajo la luz suave de las velas, Ada se recostó sobre el pecho de Lucas, dibujando patrones invisibles en su piel con los dedos. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Lucas pasó los dedos por su cabello. Pensativo, ni siquiera sabía que la felicidad podía ser así, confesó. Pensaba que la felicidad era algo lejano, inalcanzable, pero contigo, es simple, es despertarme a tu lado, es escucharte tocar, es bailar contigo en la cocina, es esto. Ada levantó el rostro, los ojos brillando. Yo también soy feliz, más de lo que jamás pensé que podría ser. Se besaron, suaves, tiernos, prometiendo todo sin decir nada, y así continuó la vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El taller dejó de ser solo el lugar de trabajo de Lucas, se convirtió en su hogar, el lugar donde construyeron una vida juntos, donde crearon recuerdos, donde amaron sin miedo. Lucas finalmente comenzó a trabajar en el proyecto con el que siempre había soñado, construir un violonchelo desde cero, y Ada estaba a su lado en cada paso, ofreciendo opiniones, sosteniendo herramientas, alentándolo cuando dudaba. Va a ser hermoso, decía siempre, porque estás poniendo amor en cada pieza. Y Lucas creía en eso, porque finalmente, después de tantos años, había encontrado algo que ninguna otra mujer pudo darle,
aceptación, amor, hogar, y eso era más que suficiente, era todo. El violonchelo estaba casi listo. No era el del abuelo de Ada. Ese había sido restaurado meses atrás y ahora descansaba en un soporte especial en la esquina del taller, tocado casi todos los días por ella. Este era diferente. Este era el violonchelo que Lucas estaba construyendo desde cero. Cada pieza había sido elegida con cuidado obsesivo. Madera de arce para el fondo y los lados, seleccionada por su perfecta resonancia, abeto para la tapa, con vetas tan regulares que parecían dibujadas a mano, ébano para el diapasón, pulido hasta brillar como cristal oscuro. Lucas había trabajado 6 meses en él, 6 meses de tallar, lijar, pegar, ajustar, y Ada había estado a su lado en cada paso, no solo mirando, sino participando, sosteniendo piezas, dando opiniones, alentándolo cuando la frustración amenazaba con vencerlo. Era más que un instrumento, era la prueba de que Lucas finalmente creía en sí mismo. Que ya no tenía miedo de crear algo hermoso, que podía dejar su huella en el mundo. Y ahora, en una tarde dorada de otoño, solo quedaba el ajuste final. Lucas posicionó el puente con precisión milimétrica, comprobando la altura, revisando el ángulo. Ada estaba sentada cerca de la ventana leyendo, pero de vez en cuando levantaba la vista para observarlo trabajar. Había algo profundamente satisfactorio en ese silencio compartido. No necesitaban llenar cada momento con palabras. La presencia del otro era suficiente. Y listo, dijo Lucas finalmente, retrocediendo para admirar la obra. Ada cerró el libro de inmediato y se acercó. El violonchelo era impresionante, la madera brillaba bajo la suave luz de la tarde, cada curva perfecta, cada detalle impecable. Es una obra de arte, susurró Ada, recorriendo la superficie con dedos reverentes. Perfecto, sonrió él, tímida pero genuinamente. ¿Quieres probarlo?, preguntó, extendiéndole el arco. Ada contuvo el aliento. De verdad, por supuesto, fue hecho para ser tocado, con cuidado casi religioso. Ada tomó el violonchelo y se sentó, colocó el instrumento entre sus piernas, ajustó el arco, respiró profundo y comenzó a tocar. La primera nota que salió fue tan pura, tan clara, que ambos se congelaron. Ada continuó, dejando que la melodía fluyera, la misma suite de su abuelo, la misma que había tocado aquel primer día en el mirador sobre el lago, pero esta vez era diferente. Esta vez no había tristeza, solo belleza, solo vida. Cuando la última nota se disipó en el aire, Ada tenía lágrimas en los ojos. Es el sonido más hermoso que he escuchado, dijo, con la voz entrecortada. Lucas se arrodilló frente a ella, sosteniéndole el rostro entre sus manos. Porque fue hecho con amor para ti, parpadeó Ada, confundida. Para ti, para mí, confirmó Lucas. Cada pieza, cada ajuste, cada detalle. Pensé en ti todo el tiempo, porque me diste algo que creí que nunca tendría, el coraje para crear de nuevo, para volver a creer, para volver a vivir. Las lágrimas de Ada caían libremente ahora. Lucas, pasé tanto tiempo pensando que era demasiado grande para este mundo, continuó, con la voz quebrada, que no encajaba en ningún lado, que estaba destinado a estar solo. Pero entonces apareciste tú, y me mostraste que el problema nunca fue que yo fuera demasiado grande, el problema era que el mundo a mi alrededor era demasiado pequeño, dijo, limpiándole las lágrimas con los pulgares. Me hiciste darme cuenta de que no necesito hacerme más pequeño, no necesito esconderme, puedo ser exactamente quien soy y aún así ser amado. Ada sollozó, sosteniéndole las muñecas. Siempre mereces ser amado, Lucas, siempre. Ahora lo sé, susurró él, gracias a ti. Permanecieron así por un momento, frentes tocándose, respiraciones entrelazadas, corazones latiendo al mismo ritmo. Entonces Lucas se separó ligeramente, metiendo la mano en el bolsillo. Hay una cosa más, dijo, con la voz nerviosa. Ada frunció el ceño, curiosa. Lucas sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo, la abrió lentamente, revelando un anillo de plata simple, con una pequeña piedra delicada en el centro. Ada contuvo la respiración. Lucas, dijo él rápidamente, las palabras atropellándose, sé que quizás sea pronto, y sé que todavía tengo mis miedos, mis inseguridades, pero Ada, tú me hiciste creer en futuros, en mañanas, en posibilidades, y no quiero vivir ni un solo día de esos futuros sin ti. Tomó su mano, temblando. Entonces, te pregunto, Ada, ¿quieres construir una vida conmigo, oficialmente, para siempre? Ada no pudo responder de inmediato, las lágrimas eran demasiadas, la emoción demasiado grande. Solo asintió con fuerza,
sonriendo entre las lágrimas, sí, logró decir finalmente, sí, sí, 1000 veces sí, sí. Lucas deslizó el anillo en su dedo y luego la abrazó con fuerza, levantándola del suelo y girando con ella en el taller. Rieron, lloraron, se besaron, completamente perdidos el uno en el otro. Cuando finalmente se detuvieron, todavía abrazados, Ada apoyó la frente contra su pecho. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo, su voz amortiguada por la tela de su camisa. «¿Qué significa? Que ahora vas a tener que soportarme para siempre, mis cosas desordenadas, mis libros esparcidos por todas partes, mi música tocando al amanecer». Lucas rió, una risa genuina, llena de alegría. No lo tendría de otra manera. Esa noche se sentaron juntos en el pequeño sofá del fondo del taller, envueltos en una manta, bebiendo vino barato y planeando el futuro. «Podemos hacer la ceremonia aquí», sugirió Ada, mirando a su alrededor. «En el taller donde todo comenzó, sería perfecto». Estuvo de acuerdo Lucas, «y quiero que construyas más instrumentos, para vender, para donar, para dejar tu huella en el mundo, solo si prometes tocar cada uno primero». «Lo prometo». Se quedaron en silencio un momento, apreciando la presencia del otro. Luego Lucas habló en voz baja. «Sabes, solía pensar que mi cuerpo era una maldición, que era demasiado grande, demasiado intenso, demasiado en todo». Ada lo miró, esperando, «pero ahora entiendo», continuó él, «no era demasiado grande, solo necesitaba encontrar a alguien lo suficientemente grande como para amarme por completo, y tú lo eres, siempre lo has sido». Ada sonrió, los ojos brillando. «Y tú me enseñaste que yo tampoco necesito ser pequeña, que puedo ocupar espacio, que también puedo ser grande». Besó suavemente su hombro. «Ahora somos grandes juntos, Lucas, en todos los sentidos». Lucas la abrazó más fuerte, besando la cima de su cabeza. «Grandes juntos», repitió. «Me gusta», dijo Ada, y allí, en el taller que había dejado de ser un refugio solitario para convertirse en un hogar compartido, Lucas finalmente comprendió lo que siempre había estado buscando. No era aceptación a pesar de quién era aceptación por quién era, y eso hizo toda la diferencia. Ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba tener miedo, ya no necesitaba cargar la vergüenza solo, porque Ada estaba allí, y no iba a ir a ningún lado. Por primera vez en toda su vida, Lucas se sintió completo, no a pesar de su tamaño, no a pesar de su pasado, no a pesar de sus miedos, sino simplemente porque finalmente había encontrado a alguien cuyo amor era lo suficientemente grande como para abrazar todas las partes de él. Y eso, se dio cuenta, era lo que realmente significaba la redención. No cambiar quién eres, sino encontrar a alguien que te ame exactamente como eres y construir algo hermoso juntos. Lucas había pasado toda su vida creyendo que era demasiado grande para ser amado, que su cuerpo era una prisión, una maldición, una carga imposible de llevar. Se escondía detrás de paredes de madera y silencio, convencido de que la soledad era su destino. Pero entonces llegó Ada, y con ella trajo algo que nunca había imaginado posible: aceptación. No a pesar de quién era, sino exactamente por quién era. No intentó cambiarlo, solo lo amó, y en ese amor, Lucas descubrió que el problema nunca fue ser demasiado grande. El problema era que el mundo a su alrededor siempre había sido demasiado pequeño, hasta que encontró a alguien cuyo corazón era lo suficientemente vasto como para abrazarlo por completo. Y quizá esa sea la verdad que todos necesitamos aprender: no somos demasiado, simplemente no hemos encontrado a alguien lo suficientemente grande para amarnos completamente.